¿Os imagináis cómo sería vivir sin la determinación de tener que ser un hombre o de ser una mujer? La primera vez que me hice esa pregunta tenía 14 años. Por aquel entonces yo era una adolescente un tanto acomplejada, al igual que la mayoría de las chicas de mi edad. Ya empezaba a pesar en el instituto las opiniones del resto de los compañeros acerca de nuestros cuerpos y entonces pues emergían toda una serie de inseguridades, de tal manera que yo llegué a interiorizar que mi valía dependía más de mi aspecto físico que de la integridad de mi persona. ¿Sabéis una cosa? Yo de pequeña fui muy buena estudiante, sobre todo porque era demasiado marimacho para jugar con las niñas, pero demasiado maripili para jugar con los niños. Por tanto, me abandoné a la lectura voraz. Afortunadamente para mí, una tarde de verano en la biblioteca me encontré con un libro que tuvo tal potencia que me cambió la vida para siempre. Ese libro contenía una idea que me insufló tanta energía que duró durante muchísimos años. Esa idea tan sencilla y al mismo tiempo tan revolucionaria es que existe el género y que el género es un constructo social, es un artefacto cultural y, por tanto, superable y modificable. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Para mí lo que significó fue una profunda comprensión de que ese malestar mío sentido no dependía tanto de una realidad objetiva que dependía de los demás o que dependía de mí, y significaba que tampoco había algo que fallase en mi interior, sino que lo que había era un mandato de género que nos afectaba al conjunto de las mujeres por el único hecho de serlo. Y para mí esa idea, como os digo, fue revolucionaria, porque entendí que ninguna de nosotras era lo suficientemente alta o baja, o rubia o morena, o voluptuosa o delgada para ser buena y, por tanto, para ser libre. Este libro es El mito de la belleza de Naomi Wolf. Como os digo, un libro que a mí me cambió la vida y que me resultó tremendamente interesante porque me hizo tomar conciencia feminista, lo que para mí fue tremendamente liberador. Me hizo darme cuenta acerca de un montón de cuestiones en mi vida. Me hizo darme cuenta también de que las fronteras del género podían ser derribadas mediante la tecnología, y podríais preguntaros, ¿cómo puede ser que la tecnología pueda derribar las fronteras del género? Bien, antes de nada tendríamos que comenzar explicando algunas nociones básicas y, en primer lugar, a lo largo de nuestra historia reciente se ha entendido el sexo como una dimensión biológica, como una dimensión natural frente al género que, por otro lado, como decía, es un constructo cultural. Este constructo cultural significa que puede ser modificado, y este constructo cultural conlleva toda una serie de roles que son pautas de comportamiento. Esta diferenciación fue enormemente útil para el feminismo porque lo que significaba es que se podía criticar con dureza las desigualdades de género al mismo tiempo que reconocíamos que existe una diferencia sexual de orden biológico o de orden natural, o al menos aparentemente. Esta idea tuvo tanta potencia que sirvió para generar movimiento social, sirvió también para generar agenda política, y sirvió para que en momentos como el actual estemos viviendo un enorme despertar de la conciencia, donde la gente literalmente ha tomado las calles diciendo basta ya frente a las desigualdades de género y frente a eso que llamamos la opresión patriarcal. Antes de esto, cientos de mujeres, miles de mujeres a lo largo de la historia se habían movilizado para promover la igualdad de género y para promover la igualdad de derechos, ayudándonos al resto a ser capaces de tener un elenco de opciones disponibles mucho mayor de las que teníamos por aquel entonces, como ser esposa o madre, ser santa, ser pobre, ser loca o ser prostituta. Gracias a todas ellas, hoy muchas de nosotras tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a tener nuestros propios ingresos y tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones sin tener que ir a la hoguera. Obviamente, todavía falta muchísimo camino por recorrer. De hecho, de seguir la tendencia actual,
Tendremos que esperar hasta el año 2168 para eliminar la barrera salarial, para eliminar la brecha salarial. Esto probablemente querrá decir que la humanidad llegará a Marte antes de que las mujeres logremos la igualdad salarial. Ello quiere decir que las mujeres llegaremos junto con los varones a Marte haciendo el mismo trabajo y percibiendo por ello una menor retribución. Y obviamente esto no puede ser. Pero este no es el único problema, sino que tenemos otros problemas añadidos. Y uno concretamente que para mí es uno de los más relevantes y que tiene que ver con la dependencia de las mujeres en relación con la función reproductiva de la especie. Es decir, la reproducción de la especie está ligada a la función reproductiva y biológica de las mujeres. Algunas autoras visionarias, como por ejemplo Donna Haraway, que en el año 1983 escribía un manifiesto tan revolucionario como el Manifiesto Cyborg, decía que el origen de la opresión de las mujeres se encontraba precisamente en esta función reproductiva. Yo hoy pienso que si queremos, la tecnología podría ayudarnos a despegarnos de estas determinaciones biológicas del género. Es más, ¿y si os dijera que el devenir cyborg es la siguiente etapa de nuestra evolución biológica? ¿Y si pensásemos que ya estamos totalmente inmersos en un proceso de hibridación con la máquina? Sin duda alguna, estamos viviendo todo un proceso de aceleración tecnológica donde es muy importante que entendamos la dimensión exponencial del cambio. Por poner solamente un ejemplo, transcurrieron 8.000 años entre la revolución agraria y la revolución industrial, pero solamente 9 años entre la creación de Internet y la secuenciación completa del genoma humano, lo cual es muy poco tiempo. De seguir esta tendencia, es muy probable que solamente en unas pocas décadas estemos en disposición de poder fabricar máquinas que serán tan inteligentes que tengan la capacidad para mejorarse muy rápidamente y de manera recursiva, desplegando toda una serie de capacidades y de potencialidades nunca antes vistas en los seres humanos y que hasta ahora solamente se le atribuían a los seres humanos. Es más, existe también una alta posibilidad de que muy pronto empecemos a convivir con inteligencias artificiales que serán tan sofisticadas que serán difícilmente de distinguir de las naturales. Utilizaremos ordenadores cuánticos que incrementarán exponencialmente nuestra capacidad de computación y utilizaremos el ADN como mecanismo de almacenamiento. Paralelamente, veremos crecer de manera tan brutal nuestra capacidad de comunicación y de conexión que viviremos una expansión de la conciencia nunca antes vista, creando el conjunto de la humanidad la siguiente capa evolutiva de nuestro cerebro hasta ahora, que era el neocórtex, en un exocerebro que nos conecta a toda la humanidad. Podríamos pensar incluso en que ese cerebro, que ya está fuera de nuestro cuerpo, que está fuera técnicamente del sujeto, nos llevará a repensar cómo hemos pensado hasta ahora qué eran los individuos, qué eran los sujetos y por ende también lo que era la propia humanidad. Podríamos pensar también que ya estamos en el camino de ir hacia otras nuevas formas de existencia que tienen que ver con la hibridación, con la máquina o con formas de vivencia totalmente descorporeizadas, como por ejemplo el mind uploading o la mente en la nube, o por ejemplo el estar dentro de experiencias expandidas, dentro de mundos virtuales, lo que desde luego nos plantea escenarios completamente diferentes a lo que habíamos pensado hasta ahora. Y yo la pregunta que quiero plantear aquí es que tenemos unos escenarios a medio plazo y a largo plazo, unos escenarios posibles, pero la cuestión es, ¿qué pertinencia tiene seguir pensando en clave de lo masculino y de lo femenino en este contexto? En este contexto de cuerpos que cada vez van más hacia lo cyborg, o en un contexto donde tenemos nuestra mente en la nube, o donde estamos viviendo en un mundo virtual mediante un avatar. Adicionalmente, veremos también la convergencia de diferentes tipos de disciplinas académicas, dando lugar a nuevos ámbitos del conocimiento, como por ejemplo la biotecnología. Por poner aquí un ejemplo concreto, ya se ha conseguido validar la utilización de un útero artificial con animales no humanos y se espera que a lo largo de las próximas décadas se puedan utilizar estos úteros artificiales también en el caso de bebés prematuros para poder darles viabilidad.
sin duda alguna, se abre una puerta hacia la gestación extracorpórea o hacia la ectogénesis. ¿Os imagináis la revolución que supone el pensar que se pueda gestar una vida fuera del cuerpo humano? ¿Os imagináis lo que significaría que cualquier persona, independientemente de cómo, cuándo o con quién, pueda reproducirse? ¿Os imagináis también lo que significaría para las mujeres el hecho de que definitivamente, si así lo decidimos y si así lo queremos, podamos despegarnos de la reproducción biológica o que la reproducción se despegue de nuestros cuerpos? Indudablemente, esto nos plantea numerosas preguntas y reflexiones de orden ético y, sin duda alguna, al menos desde mi punto de vista, está precisamente en el tejado de los seres humanos el poner la tecnología a favor o en contra de la humanidad. Y ahora imaginémonos un mundo donde una persona no tenga que identificarse con un género determinado al nacer, sino que pueda diseñar su experiencia de vida de manera mucho más rica, de manera más líquida, de manera más flexible. Esto nos abriría la puerta a nuevas maneras de vivir y a un florecimiento humano probablemente sin precedente, dado que podríamos despegarnos de nuestra vivencia encarnada y, por tanto, de los constructos sociales y culturales que se han vertido sobre esos cuerpos. Hasta ahora, la evolución humana y la civilización había implicado una domesticación de la naturaleza, pero contra la naturaleza. Yo pienso que ahora mismo estamos en un momento donde podríamos empezar a reflexionar sobre otras cosas completamente diferentes y tomar conciencia de que no somos otra cosa que materia consciente, valga la redundancia, en el universo. Es decir, que todo este entramado biológico y tecnológico no es más que el universo conociéndose a sí mismo en una permanente evolución. Y si sabemos utilizarlas, todas estas tecnologías nos podrían servir para crear un mundo diferente y también para acometer algunos de los mayores retos de la humanidad, como revocar el cambio climático, como producir alimentos suficientes y saludables, como prolongar nuestras vidas, como terminar con la gran mayoría de las enfermedades. En suma, el logro de un nuevo mundo en el que haya justicia y abundancia radical, y un mundo donde haya un único género humano difuso, un único género humano diverso, donde las personas tengan su máxima preocupación en promover la ética del cuidado y en eliminar el sufrimiento de cualesquiera seres sintientes. Y eso es lo que queremos. Pero para poder lograrlo, las mujeres necesitamos abrazar la tecnología. Las mujeres necesitamos alzar nuestra voz. Las mujeres necesitamos contribuir a la creación de este mundo diferente. ¿Y por qué lo necesitamos? Necesitamos tener una mayor presencia y una mayor visibilidad en los ámbitos científicos y tecnológicos donde se toman las decisiones, desde los consejos de administración de las empresas hasta la programación de las inteligencias artificiales. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de volver a ser analfabetas en el siglo XXI y corremos el riesgo de vivir de nuevo la exclusión de la feminidad o de lo que quiera que sea la evolución de la feminidad, bajo una nueva fórmula que ahora podríamos denominar del tecnopatriarcado. Por otro lado, creo que estamos viviendo un momento maravilloso de despertar en el nivel global. Hemos salido a la calle, estamos empezando a hablar de un montón de cosas que nos ponen un caldo de cultivo perfecto para plantear nuevos mundos posibles, nuevos futuros posibles, donde las personas no tengan que estar predeterminadas, donde las personas y las opciones de las personas no tengan que estar condicionadas en el momento de nacer. Y eso es lo que queremos. El futuro se escribe en código y las mujeres hoy tenemos mucho que decir acerca de cómo queremos construir el mañana. Gracias.